Muy buenas tardes, amigos. Me gusta estar atento a las primeras rondas de los torneos abiertos fuertes, porque en ellas se producen enfrentamientos entre jugadores muy duros y jugadores bastante inferiores a ellos, muchas veces 300, 400, incluso más puntos de diferencia. Son partidas, por tanto, bastante desequilibradas y a veces algunas resultan muy instructivas porque el jugador fuerte es capaz de colocar una idea prácticamente en su estado puro al jugador más débil. Ayer empezó el fuerte abierto de Dubái y ya en la primera mesa me encontré con una partida de este tipo. Lo que ocurre es que el resultado no fue el esperado, sino que fue el jugador débil de 2.211 puntos, un azerbaiyano, Busal Abbasov, el que derrotó a un jugador que ahora mismo no tiene 2.700 por muy poquito, 2.695, Anton Korobov, ucraniano, si no recuerdo mal, y que ha estado en los 2.700 hace muy poquito y seguramente volverá. Vamos a ver la partida porque fue, como os decía, muy instructiva. E4, C5, una siciliana, la siciliana más popular, la Najdorf, y aquí, alfil C4, la variante preferida de Fischer, que apunta directamente al corazón de la posición negra, a F7. En este caso, la idea principal de la Najdorf, que es jugar con E5, pues pierde parte de su sentido porque le dejaríamos esta diagonal abierta al alfil para siempre, aparte del agujero en D5, de otro en F5, y lo que suelen hacer aquí las negras es lo que ocurrió en la partida, que es E6, intentando tapar esa diagonal. De todas formas, ahora hay dos piezas blancas apuntando a E6. De momento está bien protegido por alfil y peón, pero hay veces, cuando el negro juega con caballo a D7 y con el alfil a E7, donde un sacrificio en E6 es muy fuerte. Por lo tanto, ese es otro tema al que hay que estar atentos con blancas si queremos atacar con negras para defendernos de él. Alfil B3 es lo que se juega en esta posición. Nos adelantamos a un B5 del negro. De hecho, podríamos pensar que se está amenazando B5 y cuando el alfil se retira B4 y si el caballo se va, cae el peón de E4. Quizá demasiado pronto para hacer una captura de este tipo, puede ser peligrosa, pero bueno, quedaría latente y el blanco en todo caso se adelanta a ese plan. Alfil E7 del negro, desarrollo natural del alfil, la única casilla que tiene, y aquí este agresivo G4 es, como veíais aquí, lo que más se utiliza y lo que se jugó en la partida. Se está jugando G5 y el caballo no puede ir a H5, con lo cual tendrá que volver a F7 y se embotella un poquito la posición del negro. Por tanto, H6 es lo que se suele jugar aquí, evitando ese G5, y el blanco sigue desarrollándose con alfil E3. Caballo de B a D7 sería la jugada más en la línea de la Najdorf en esta posición, pero ¿qué pasa con E6? Pues es que ya casi vale este alfil por E6, F por E, caballo por E6, comiendo un segundo peón, tocando la dama, solo tiene una casilla, dama A5, y caballo por G7, jaque. Se come un tercer peón, y pues una posición de este tipo no le gusta a casi nadie jugarla con negras, ¿no? Por mucho que la máquina pueda decir incluso en un momento dado que el negro tiene algo de ventaja, no nos gusta entrar en este tipo de posiciones. Tienes el rey mal para toda la partida, te están atacando. Lo que se juega en esta posición no es caballo de B a D7, sino caballo C6. Aquí ya veis que con diferencia la línea más habitual es torre G1, pero en esta partida el blanco juega F3. Defiende E4, defiende G4, hay ya poquitas partidas con ella, y la continuación del gran maestro ucraniano es D5. Me van a atacar en el flanco, contraataco en el centro. Cambios en el centro, E por D5, caballo por D5, caballo por D5, E por D5. Se ha abierto un poco la posición del centro, con lo cual es más difícil atacar en el flanco.
Pero el blanco no va a desanimarse. Dama E2. La dama se pone en la columna del rey y se dispone a enrocar en largo. Enroque negro. Enroque largo del blanco. Aquí tenemos la lucha de enroques opuestos que decíamos. Aquí hay que intentar llegar al rey rival antes que el otro jugador. Y vemos que este peón en G4 yo creo que lo hace más fácil para el blanco. Además hay un peón en H6, un punto de contacto. Cuando nos van a atacar, queremos que nuestros peones estén atrás para que a los rivales les sea más difícil conseguir contacto. En el momento que hay contacto entre los peones, tienes que hacer algo, ¿no? Para que no te abran la posición, para que no te abran el enroque. Por eso ese peón estaría mejor en H7 que en H6. Digamos que en la posible carrera de peones, el blanco está más adelantado. Quizá el negro confía en que el centro está bastante abierto y, como os decía, no suele ser tan fácil atacar el flanco. Es más fácil cuando el centro está cerrado. Torre 8. Todavía, como veis, seguimos una partida entre Shabalov y Mark Arnold que acabó en tablas. Y aquí ya el jugador azerbaiyano se desvía. Dama de 3 fue la jugada de Shabalov. Rey B1. Una jugada profiláctica muy habitual en este tipo de posiciones. El rey se retira de posibles problemas en la diagonal negra. La jugada de Shabalov, dama de 3, pues también tiene su sentido, porque lo que hace es retirar la dama de la acción de la torre negra, o sea que también le vemos el porqué. En todo caso, rey B1 fue la jugada, y el negro, con alfil F6, intenta aprovechar inmediatamente esta clavada. Ahora mismo se está amenazando tomar en D4. Si el blanco no hace nada, caballo por D4, y si torre por caballo, alfil por D4, y no se puede jugar alfil por D4 porque cae la dama. Podríamos pensar, si no era más fuerte en esta posición, alfil F5, dado que el alfil está clavado. Lo que ocurre es que se puede jugar alfil por G5. Aunque caiga la dama blanca, también cae la negra, y ahora mismo creo que el blanco se ha quedado con una pieza de ventaja. Tiene tocada el negro la torre, por lo tanto una pieza que no se va a recuperar. Alfil F6 fue la jugada, y dama D2, saliendo de la clavada y reforzando la protección de D4. El negro no quiere cambiar, sino que caballo E5, y el caballo se dirige a C4, donde toca la dama, toca el alfil y prácticamente fuerza al cambio de alfil por C4, lo cual considera que le favorece, quita un defensor del enroque blanco. Sin embargo, caballo E5 es un error y el jugador azerbaiyano lo aprovecha muy bien con una jugada muy fina. No os voy a plantear el ejercicio de si la veis porque la estáis viendo en la anotación. Esto es lo malo de ver la partida con notación. Creo que está bien porque se ve una imagen más de conjunto de la partida, pero tiene este problema que ahora pues no puedo plantear un ejercicio que os vendría muy bien para calcular. En todo caso, H4 es la jugada y ahora mismo el negro ya tiene muchos problemas. Se está amenazando G5 y, como os decía, el punto de contacto en H6 hace que eso destroce el enroque negro. Imaginemos que el negro quiere él también avanzar peones. Bueno, pues este G5 y ahora ¿qué hacemos? Si H por G5, H por G5 y cuando el alfil se vaya, dama H2. La dama está entrando, dando mate, o bueno, ganando muchísimo material. Y si no se toma cuando jugamos G5, si el negro se retira, bueno, pues ahora es el blanco el que toma. No vas a tomar dejando abierta esta columna, con lo cual una posición de este tipo, el negro suele jugar G6. Pero aquí es que yo creo que con el mismo H5 se vuelve a abrir el enroque del negro. No hay manera de mantener al rey protegido y se pierden los peones que tiene delante, se pierde su coraza de peones.
¿Qué hacer entonces ante este H4? Que supongo que habría visto el jugador ucraniano, un super gran maestro de 2700, ¿no? Pues toma ese peón. Supongo que habría visto esto y no sé si omitió la continuación del blanco, que es fortísima, ya no hay salida. Alfil por H6. Se sacrifica una pieza en H6. Hay que aceptarla porque ¿qué va a hacer el negro? ¿Retirar el alfil y dejar la columna H abierta? Bueno, hay que aceptarla. G por H6, pieza de más para el negro, pero dama por H6, que amenaza recuperar la pieza, el alfil de H4. El alfil se retira, se puede dar un jaque en H7, pero caballo F5 es quizá todavía más fuerte. Se está amenazando jaque, y cuando el rey se va a F8, dama H8 jaque. Alfil por H8, torre H8, mate, porque el caballo controla E7 y G7. El negro está forzado prácticamente a tomar el caballo, pero ahora con G por F5 tenemos otra columna abierta para la otra torre blanca contra el rey negro que se ve muy solo. Alfil G7, tapando la columna, se clava ese alfil, se amenaza mate, no hay mucha forma de defender. Dama F6 obviamente no vale porque el alfil está clavado y se pierde la dama. Hay que interponer el caballo. Todo esto es forzado. Dama H7 jaque. El rey se va y se recupera el material con posición muy ventajosa aparte del peón de más. F5 para que no tome el blanco, abriendo más la posición del negro todavía. Y ahora lo que podríamos considerar una jugada tranquila, torre D1, bloqueada por su propio peón, la torre ya no hace nada en la columna G, viene a D1 y amenaza con tomar el peón de D5. Avanzar el peón permite este jaque, rey E7, y bueno, esto se acaba enseguida. Así que el negro juega dama F6, que por otra parte plantea una amenaza que es el mate en B2. Sería triste que nos diesen ese mate y no, el blanco no cae, juega C3 tapando la diagonal. Torre 2 del negro, insistiendo en esa idea, quiere sacrificar la torre en B2 para que el rey tome y dama por C3. No va a ocurrir porque el blanco con torre H2 evita ese sacrificio. Cambio de torres, pues según lo miro, podría el negro jugar la torre a E8 defendiendo. Ya, lo que pasa es que si no hay sacrificio inmediato en B2, creo que se puede jugar alfil por D5 y se está amenazando dama G8, lo cual debe ser ganador. Así que este torre a E8 no vale de mucho. Se cambian torres, al menos la dama blanca se ha retirado del ataque. El negro recupera su peón de menos, el de G6, pero torre por D5. Y bueno, lo peor no es el material, lo peor es la posición del rey negro a merced de las piezas blancas, ¿no? Y además tenemos una posición de estas donde la presencia de alfiles de distinto color hace que el negro no pueda oponer nada al alfil de casillas blancas del primer jugador. Y esto, en una posición de ataque, los alfiles de distinto color benefician al bando que ataca. Torre E8, amenazando una entrada en E1, A3, dando un aire al rey blanco que se iría a 2 si viene ese jaque. F4, un jaque descubierto. Rey A2, como decíamos. Dama F6, que no sé muy bien qué quiere hacer, quizá no tiene mucho más. Y aquí la jugada que acaba con la partida, dama H5, se amenaza torre F5 clavando la dama y pues no parece que el negro tenga mucho que hacer, ¿no? Quitar la dama permitiría el jaque y intentar escapar con el rey
¿Cómo gana el blanco esto? Con la misma jugada, ¿no? Torre F5, la dama se tiene que quitar, además se tiene que quitar abandonando la defensa del alfil, quiero decir, dama D6, dama F7 jaque, y a rey 8, bueno, pues se puede clavar la dama, se puede tomar el alfil, supongo que prácticamente todas ganan, y por eso está viendo si dama H6 vale para algo, pero aquí tampoco, ¿no? Porque tenemos torre E5, si come la torre pierde la dama, y si no, bueno, pues cuando el rey se vaya va a caer la torre. Bueno, se puede tomar la dama y alfil por H6, torre por E8, esto es pieza de más y se gana la partida, o sea que en esta posición está bastante bien abandonado para el negro. Bueno, pues una partida de estas unidireccionales, podríamos decir, ¿no? Parece que solo ha jugado el blanco. Un error, que fue este caballo E5, y a partir de ahí el negro no ha tenido recuperación posible. Una partida más en la que David vence a Goliat. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.